Para nadie es un secreto el hecho del que Marvel se comió todo el pastel del cine de superhéroes, puesto que solo hay que ver los números para comprenderlo, ya que su principal competidor, o sea, DC, solo se quedó rascando el público que estaba en espera de otra película de Marvel, siendo esto lo más triste de todo. Sin embargo, con el nuevo plan de James Gunn, que incluye el reinicio de DC, no me cabe duda de que ahora más que nunca tiene una oportunidad. Sin embargo, a raíz de esto me pregunté, ¿por qué en primer lugar el DCU fue tan malo y murió tan rápido? Siendo que en este video te expondré los puntos que llevaron a DC al fracaso. Pues bueno, comenzaré mencionando un factor que si bien no es determinante, sí influyó para lo antes mencionado, siendo este el hecho de tener un competidor tan grande como Marvel, ya que para el momento en el que DC inició este universo, Marvel ya había consolidado el MCU, con hasta inclusive una fase ya terminada y una escena post créditos que nos adelantaba lo que veríamos después, mientras que DC apenas terminaba la saga de Christian Bale, la cual sería irrelevante para este nuevo universo, idea que no está tan mal considerando el que las películas individuales de Batman no encajan con personajes muy fuera de su liga, siendo que esta saga de películas comenzó con el pie derecho, presentándonos a su más grande exponente, Superman, con una cinta que era algo distinta a lo que Marvel nos tenía acostumbrados. Sin embargo, le faltaba algo, y esto se ve reflejado en su recaudación, la cual fue decente al igual que su película. No obstante, los problemas comenzaron a partir de la siguiente cinta de este universo, ya que pasamos de tener una película de origen a de golpe el primer evento de este universo, la cual sería Batman v Superman, una cinta que cavaría el hoyo del que DC jamás se recuperaría, puesto que esta cinta presenta errores que en posteriores producciones se repetirían, como el contar con un tono extraño, y el error que en mi opinión definió el futuro de DC, siendo este el asumir que todos conocen a los personajes allí presentados. Me explico. Si Marvel triunfó fue gracias a que presentaron a sus personajes de manera paulatina, yendo paso a paso hasta llegar al gran evento, siendo que de esta manera lograba hacer que el espectador casual comprendiese la historia y conociera a los personajes, como por ejemplo Black Widow, quien a pesar de ser un Avenger, esta nunca tuvo una cinta hasta más adelante. No obstante, esta sí salió en otras producciones de este universo, lo que nos permitía aunque sea reconocerla, siendo esta la mejor manera de introducir personajes que posteriormente serían importantes. Sin embargo, DC, al ver que Marvel estaba acaparando el mercado, decidió hacer lo peor que podía hacer: desesperarse, ya que el evento antes mencionado llegó sin tiempo de construcción, presentando personajes desconocidos para el público en general, y para rematar, ya desarrollados pero fuera de cámara, con un Batman que ya tenía muchos años de experiencia, una Wonder Woman que siempre estuvo allí, y un Superman que estaba dudando de sus capacidades con tan solo una película de diferencia entre su cinta de origen, trayéndonos también la muerte de este. O sea, ¿qué? Siendo que esta película fue un fracaso en proporción a lo que se esperaba, y lo normal sería pensar el que DC aprendería de sus errores. Sin embargo, esto no fue así, ya que literalmente la siguiente cinta de este universo repetiría lo mismo, ya que el siguiente desacierto de este sería Suicide Squad, una película desastrosa, la cual repite el mismo patrón de Batman v Superman, presentar personajes desconocidos y lo peor, ya desarrollados, siendo que lo más que nos dicen sobre estos es cómo fueron capturados, siendo que esta película, al ser otro fracaso, incluiría otro problema en la lista de este universo, siendo este el de descartar ideas demasiado rápido, como por ejemplo la misma Suicide Squad, el Joker, Deathstroke, la Liga de la Injusticia o su contraparte y la agrupación más importante de DC, la Liga de la Justicia, la cual después de muchos problemas salió y precisamente no fue lo que se esperaba, y de nuevo fue otro fracaso, trayendo como consecuencia su descarte, siendo lo más triste que película que salía saga que descartaban, como la Justice League, Suicide Squad o Birds of Prey, siendo que de esta última mejor ni hablamos. No obstante, si un factor fue determinante para la muerte de este universo, fue el que sus películas no encontraban un equilibrio en su tono, ya que no es lo mismo ver por ejemplo Shazam a Wonder Woman 1, y sí, es obvio que no pueden ser iguales. Sin embargo, si estás construyendo una saga de películas tan grande como esta, tienes que familiarizar a tu público para que cuando vean tu cinta en carteleras sepan qué es lo que van a ver y no sea prácticamente una moneda al aire, y esto lo respaldo con su principal competidor, quienes hicieron exactamente lo mismo que menciono y los resultados ahí están. Sin embargo, cuando estos realizaron un cambio de tono brusco en alguna de sus cintas, el resultado no fue favorable, como en el caso de Eternals o Thor: Un Mundo Oscuro. No obstante, Marvel se supo levantar y DC
Bueno, ya sabemos el resultado. Y pese a que en apariencia este desenlace es triste, a mi parecer es lo mejor que le podía ocurrir a DC, ya que yo siempre lo sostendré, DC necesitaba un reinicio, ya que este universo está en un punto de desorganización gigantesco, priorizando el ponerse a la par de Marvel y no en encontrar su propia esencia, y tomando en cuenta la altura en la que estamos, esto sería prácticamente imposible, y ya de perdida la compañía le copiaría el esquema a Marvel, pero no su ejecución, ya que si bien DC presentaría películas necesarias para su universo, el error se encuentra en el orden en el que salieron, ya que créanme que todo sería distinto si hubieran primero hecho unas 3 o 4 películas de origen, y sé que no son fáciles de hacer, pero en este caso era lo mejor, y si estas cintas hubieran llegado, lo que se podría haber hecho sería lo mismo que se hizo con Black Widow, en este caso con la Suicide Squad. Sería tan sencillo como hacer películas con sus héroes, en donde los miembros del escuadrón fueran los villanos o villanos secundarios de sus héroes, y al final, ya cuando se dé su captura, nos noticiaran su llegada al escuadrón. De esta manera empatizaríamos más con los personajes, puesto que ya los conoceríamos individualmente y su película se sentiría más orgánica. Pero no, este universo asume que lo podemos interpretar, y repito, los resultados allí están. Y no es como que todas las películas de este universo sean malas, no, pero si ponemos en proporción lo bueno y lo malo, volveremos a lo mismo, y sinceramente me parece demasiado triste, ya que DC también tiene potencial, pero no fue aprovechado. Sin embargo, tras el anuncio del reinicio de DC y su nuevo plan, esto me hace ver una luz al final del túnel y me hacen esperanzarme con que todo mejorará, ya que DC ahora tiene un plan, en donde si bien no nos muestran todo desde cero, sí se ve un plan mejor estructurado, y aunque tengo mis dudas, creo que esto será lo mejor, ya que después de todo, DC tendría algo que Marvel no, siendo esto el tener cómo complacer a todos. Me explico. Por un lado, DC tendrá el universo de The Batman y de Joker, y por el otro lado, el DCU. Por lo que si no te gustan las películas comerciales, puedes ver el universo de The Batman, pero si no te gusta este último, puedes ver el DCU. Sin embargo, no quiero sacar conclusiones precipitadas, por lo que solo nos queda esperar y desear que el potencial de DC sea aprovechado, por lo que tal vez y solo tal vez el DCU ahora sí vaya a revivir. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos en un próximo video. Bye.